No sé si quieren hacerme alguna pregunta. Hoy vamos a ver un poco de músculo esquelético, que es el tema que tenemos en cuestión programado para hoy, digamos. Así que si tienen alguna pregunta me dicen y si no arrancamos. Doctor, con respecto al tema de hoy, no, sino más bien con el parcial, ¿se mantiene la fecha todavía? En principio sí, salvo que el doctor Gómez Sierra lo modifique. La verdad que no lo sé. Perfecto, Porque no sé, gracias. sinceramente, no sé cómo va Gómez Sierra con los temas. Nosotros estamos al día con el cronograma publicado, pero no sé él con el grupo. Si ustedes ¿saben algo de sus compañeros? Sí, el doctor Gómez Sierra va a un tema atrasado. Bueno, entonces quizás se retrase el parcial, la verdad que no lo sé. Pero en cuanto tenga alguna novedad, les escribo un mail y les aviso a todos, ¿eh? Por el campus, por el aula virtual. ¿Quedamos así? Gracias, doctor. De nada. Espera que voy a apagar este. Bueno. Bueno, vamos a mirar un poco esto. Bueno, como ustedes saben, digamos, las lesiones del sistema musculoesquelético son recontra mil frecuentes. Yo, la verdad que por mi trabajo, todos los días estoy viendo gente que se lastima. Muchos haciendo deportes porque no están entrenados, entonces se ponen a hacer cosas que no deben. Ahora que estamos saliendo de la cuarentena acá en Resistencia un poco, empiezan a hacer cosas indebidas, digamos, ¿no? Van al gimnasio y quieren levantar 150.000 kilos el primer día, o salen a correr sin entrenamiento previo, con sobrepeso, y se destrozan todo, lo que se les ocurra, las rodillas, los tobillos, los pies, la columna. Además de los accidentes de tránsito, que son muy frecuentes, sobre todo las lesiones por choques de moto, ¿no? Pero digamos, recordemos acá un poco de esto del sistema esquelético. Voy a apagar mi video para que no se me corte el audio. Eh, bueno, tenemos un esqueleto, que ustedes lo estudiaron en anatomía, recuerdan que todos los huesos tienen un hueso cortical y hueso esponjoso adentro, que radiográficamente lo vemos muy bien, digamos, ¿no? Las corticales bien densas, bien homogéneas, y el hueso esponjoso, acá por ejemplo podemos ver en el cuello del fémur todas las trabéculas, o quizás lo vemos mejor en un corte de tomografía computada, acá es el fémur distal, vemos las corticales y todo el hueso esponjoso. Sin embargo, sabemos que todos estos agujeritos que tiene adentro en el hueso esponjoso está ocupado por médula ósea, ¿no? Esta médula ósea puede ser roja, que es la hematopoyética y el sistema retículo endotelial, o médula ósea amarilla, que es grasa, básicamente. Esta médula ósea va cambiando con los años, y acá les puse dos imágenes coronales del fémur izquierdo de un chico de 11 años y de un adulto. Fíjense que en la zona del cuello femoral hay un área un poco más oscura, hipointensa llamamos, porque son registros T1, donde la grasa se ve blanca y los líquidos oscuros, como el pis acá de la vejiga. Esto es médula ósea roja. En los adultos, fíjense que eso casi no existe más, porque cuando nacemos tenemos médula ósea roja en todo el esqueleto. A medida que vamos cumpliendo años, se va solamente quedando médula ósea roja en el esqueleto axial, o sea, en el raquis y en la pelvis, ¿no? Y en el esternón. El resto, la verdad, de los huesos largos, de los miembros, ya básicamente lo que más tienen es médula ósea amarilla, grasa, y por eso acá en los registros T1 nosotros lo vemos blanco, ¿no? Hiperintenso. También recordamos que tenemos huesos largos, huesos cortos y huesos planos, ¿no? Así que hay que acordarse eso de la anatomía. Y, no me quiere pasar. Ahí está. ¿Y qué métodos vamos a usar? Bueno, la radiología es buenísima para ver esto que acabamos de decir, de los huesos, ¿no? Sobre todo para las fracturas, luxaciones. A modo de ejemplo, acá tenemos una radiografía de perfil de la rodilla, donde vemos una fractura conminuta del fémur distal, que está impactada y desplazada, ¿no? Desastre, pobre, el tipo de fractura que tiene este pobre señor. También vamos a poder ver calcificaciones anormales, por ejemplo, esta radiografía localizada
de la pelvis, donde vemos una serie de calcificaciones en la cavidad pelviana que tienen forma de dientes o de muelas, y era un paciente, una señorita, que tenía un teratoma maduro del ovario. Acá arriba se ven otros más. O, digamos, este pobre chiquitito que tuvo la mala suerte de recibir un proyectil de bala, y vemos acá el proyectil impactado, digamos, en la, a ver, 2, 3, 4, en la quinta vértebra cervical, ¿no? Así que podemos ver eso, ver calcificaciones de partes blandas, por ejemplo acá en el tendón del músculo supraespinoso. Podemos controlar muy bien todos los materiales protésicos que colocan los traumatólogos, todos los elementos de osteosíntesis, en este caso un reemplazo completo de cadera, pero encima, además de controlarla, vemos que esta prótesis está luxada, ¿no? La neocabeza femoral de la prótesis está por fuera del neoacetábulo, así que se luxó la prótesis. También podemos evaluar muy bien con radiografías estas que tomamos toda la columna, se llaman espinograma, y fíjense que se hacen con el paciente de pie para poder ver las curvas que tiene la columna. Estas curvas anormales se denominan escoliosis. Y por supuesto para las malformaciones congénitas de los miembros, fíjense este nenito que tiene solamente 3 dedos, ¿eh? Bueno, es muy pequeño, por eso vemos nada más que un solo núcleo de osificación de los huesos del carpo, pero que además tiene un radio curvo, ¿no? O sea, tiene una malformación del antebrazo, del carpo y del metacarpo y falanges. ¿Qué otro método usamos? La ecografía. Así como la radiografía es muy buena para lo óseo, para el hueso, y para ver calcificaciones o cuerpos extraños radiodensos, la ecografía es buenísima, pero excelente para ver todo lo que sea blando, ¿no? Piel, tejido celular subcutáneo, músculos, tendones, ligamentos. Si le ponemos Doppler, podemos ver muy bien, evaluar los vasos, y además podemos inclusive evaluar los nervios periféricos, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que el nervio mediano transcurre por el túnel del carpo, y ahí se puede comprimir por distintos procesos degenerativos o porque se acumulan sustancias, y tendremos compresión de un nervio periférico, y eso provoca un cuadro clínico, ¿no?, determinado. Veamos algunos ejemplos, ¿no? También para evaluar líquidos en articulaciones. Recuerden que la ecografía es excelente para detectar líquidos, ya que los vemos anecoicos, en cualquier lugar donde esté accesible a la ecografía, ¿no? Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, esto es una ecografía del hombro, donde podemos ver acá el tendón del músculo supraespinoso, le hemos puesto Doppler. Bueno, esto es porque hay un proceso degenerativo con una tendinosis de este tendón. Con el Doppler, como ya conocemos, podemos identificar la velocidad y dirección del flujo en vasos sanguíneos, o acá una ecografía de cadera en un nenito que tenía dolor en una de las caderas, y hacemos siempre comparativa, y vemos que en esta acá abajo se ve el fémur, esta es la diáfisis, acá está el cartílago de crecimiento, y esta es la cabeza del fémur, acá está el acetábulo, esta es la cápsula articular, y vemos que está distendida la cápsula por algo anecoico, que es líquido, o sea que tiene un derrame articular en la cadera derecha, vemos que del otro lado no está, y en los chicos común un síndrome, los chicos consultan por coxalgia, dicen, mamá me duele la cadera, renguean y qué sé yo, y hacen una sinovitis que se denominan transitorias, es una causa de dolor de cadera en pediatría, y que por suerte se curan con analgésicos. Además de la radiografía y la ecografía, ¿qué otro método? Bueno, la resonancia magnética, digamos. ¿Y qué ventaja tiene sobre los otros? Bueno, porque podemos ver cosas que están ocultas a veces a la ecografía, o además es un método que tiene muchísimo contraste tisular. Entonces, y uno puede hacer cortes en cualquier plano, con lo cual es excelente, digamos, para evaluar, por ejemplo, las articulaciones, donde podemos ver los meniscos, ligamentos y el cartílago, inclusive. Se hacen actualmente mapas de cartílago para ver el grado de degeneración que tienen. Fíjense en este corte sagital de la rodilla, acá está el cóndilo femoral interno y el platillo tibial, acá vemos el cuerno anterior del menisco interno, como este triángulo negrito, oscuro, hipointenso, y en el cuerno posterior vemos que hay una solución de continuidad allí, porque hay una rotura longitudinal o vertical del cuerno posterior. O este otro corte sagital, pero más sobre la fosa intercondilia, donde está la rótula, el tendón del cuádriceps, el tendón patelar, el fémur, la tibia,
Y esta estructura lineal que vemos aquí es el ligamento cruzado anterior, que está avulsionado, arrancó, fíjense su inserción en la tibia, y está el pedacito de hueso allá libre, ¿no? Con lo cual el paciente va a tener inestabilidad de la rodilla. O imágenes potenciadas en T2, donde el líquido cefalorraquídeo es blanco, sagital del raquis lumbosacro, donde vemos los discos intervertebrales, estos que están aquí, las vértebras lumbares, el conducto espinal con las raíces de la cola de caballo, pero vemos que este disco, que está ubicado entre la quinta vértebra lumbar y el sacro, tiene algo que se va para afuera, o sea, parte del material discal del núcleo pulposo, rompe el anillo fibroso, que lo vemos muy bien en el disco de acá arriba normal, y se extruye, digamos, sale ese núcleo pulposo para atrás y comprime las raíces que nacen, digamos, de la cola de caballo. Pero también podemos evaluar tumores óseos o de partes blandas. Acá un ejemplo de un tumor óseo primario en el fémur izquierdo. Fíjense que compromete toda la diáfisis y tiene un componente óseo y crece con una masa de partes blandas hacia toda la periferia del hueso, ¿no? En este caso un osteosarcoma. Como dijimos al comienzo, podemos valorar la médula ósea y detectar metástasis o otras enfermedades oncológicas, desde mieloma múltiple hasta algunos otros procesos como fibrodisplasias o policitemias, etcétera. Podemos valorar la médula ósea. Y si colocamos gadolinio, contraste intraarticular, podemos hacer este tipo de estudio que se llama artroresonancia, en este caso del hombro. Acá está la cabeza del húmero, la cavidad glenoidea, bueno, toda la cavidad articular está llena de contraste en este paciente que tenía una serie de calcificaciones intraarticulares. ¿Qué otro método? Vimos la radiología, la ecografía, la resonancia. Bueno, nos queda la tomografía computada. Y en realidad, ¿cuándo la vamos a usar? Básicamente cuando hay fracturas complejas. ¿Y dónde tenemos fracturas complejas? Bueno, donde tenemos anatomía compleja, ¿no? En principio. Por ejemplo, el macizo facial, la base del cráneo, la columna vertebral o de la pelvis. ¿Por qué, digamos, la vamos a usar ahí? Y porque podemos tener cortes finitos de 1 milímetro o menos, hacer reconstrucciones multiplanares, ¿está bien? Y tridimensionales, y por lo tanto nos facilita muchísimo, muchísimo la evaluación de este tipo de lesiones, sobre todo en politraumatismos con fracturas complejas o malformaciones congénitas. Y les puse acá algunas imágenes, por ejemplo, este señor que tuvo un traumatismo severo craneofacial, y fíjense la cantidad de fracturas que tiene, ¿no? De los maxilares, acá el tabique nasal como está angulado por una fractura, el enfisema subcutáneo que se ve acá es un corte axial de la cara, digamos, ¿no? O este otro pobre que le pegaron una piña en el mentón con tanta mala suerte que fracturó los 2 cóndilos de la mandíbula, ¿no? Hizo una fractura conminuta y vemos cómo se han desplazado medialmente ambos cóndilos. O nenitos que nacen con malformaciones congénitas. Este chiquitito había nacido con una asimetría facial y tenía una genesia, fíjense que le falta parte de la mandíbula, ¿no? La mitad izquierda, no toda, pero desde el ángulo, rama vertical y cóndilo, tiene una genesia de esta porción del macizo facial. Y como dijimos, fracturas complejas, por ejemplo acá, fracturas con minuta de la cabeza y cuello humeral, o acá fracturas desplazadas del raquis lumbar. Por último nos quedan 2 más, uno es la medicina nuclear, y el estudio se llama centellografía ósea, y recuerden que lo hacemos con tecnesio 99, y lo que mide es la actividad osteoblástica, o sea, se va a fijar dónde hay actividad ósea, digamos. Así que lo usamos en el rastreo de lesiones tumorales. Por ejemplo, acá tienen un ejemplo de una centellografía ósea con múltiples focos hipercaptantes en las cinturas escapulares, costillas, esternón, calota, o acá en fíjense en el fémur, que son metástasis, pero lo podemos utilizar para evaluar tumores óseos primarios, o otras lesiones pseudotumorales, por ejemplo, este hueso ilíaco, si lo comparo con el del otro lado, van a ver que está hipercaptante porque este paciente tenía una enfermedad de Paget, pero lo mismo podemos ver en una osteomelitis, por ejemplo, o un tumor primario, un condrosarcoma de pelvis. Entonces, claro, este método es muy bueno para ver la actividad ósea, la actividad osteoblástica,
pero es muy malo para discriminar las causas. Simplemente lo que me dice, se fija mucho el trazador porque acá hay mucha actividad osteoblástica, o sea, se está tratando de reparar el hueso, digamos. Y por último, la densitometría ósea, que lo que determina es la densidad mineral ósea, ¿no? Y se utiliza básicamente la columna lumbar y las caderas, y nos da un riesgo de fractura comparando los resultados de la densidad con una población normal para la misma edad y sexo. Por lo tanto, se utiliza mucho en pacientes con osteoporosis, básicamente en mujeres posmenopáusicas, pero tiene otras indicaciones. También la densitometría se puede usar para calcular la cantidad de grasa que tenemos en el cuerpo, y en los deportistas profesionales se hace esto para controlar que no se excedan las dietas fuera del entrenamiento. Pero volvamos a la radiología, y así como en el tórax, dijimos que tenemos el par radiográfico. ¿Hasta ahora vamos bien? Sí, doctor. Me paran cualquier cosa, ¿eh? Bueno, como el tórax, dijimos que tenemos el par radiográfico, frente y perfil. Bueno, en radiología de miembros y músculo esquelético usamos el frente y el perfil. Y porque nos ayuda a localizar las lesiones. Veamos esta radiografía de rodilla derecha, de frente y de perfil. Y en el frente notamos acá, en el fémur, en la diáfisis distal del fémur, una lesión focal que es un poco más radiolúcida central y tiene un borde neto esclerótico, ¿no? Ahora, esto puede estar en la cortical anterior, en el hueso esponjoso, o en la cortical posterior. Bueno, el perfil me ayuda a identificarla y me dice, mira, la lesión que estás viendo en el frente está sobre la cortical posterior del fémur. ¿Está bien? Aquí está. Así que utilizo el par radiográfico. Y esto en principio es una lesión benigna, que es un defecto fibroso de la cortical, muy común en el fémur distal y la tibia proximal, y que suele a veces, para el que no conoce la imagen, causar mucha preocupación, pero que sin sentido. Pero como vemos, a los huesos hay que localizar las lesiones, ¿no? Entonces, si tengo huesos largos, bueno, sabemos que tienen epífisis, metáfisis y diáfisis. Pero además, en relación al hueso, tengo que decir dónde está la lesión. Por ejemplo, si es una lesión central, si es una lesión excéntrica, si es una lesión cortical, como la que acabamos de ver del defecto fibroso de la cortical, si está adyacente a la cortical y entonces se llama yuxtacortical, o si es algo que nace del hueso y crece como una especie de cuerno, y eso lo llamamos exostosis. Ok, las lesiones óseas básicamente, desde el punto de vista radiográfico, se dividen en dos grupos. Un grupo que las llamamos osteolíticas, donde la densidad del hueso va a ser menor al hueso normal, y otras que llamamos osteoblásticas, aquellas donde la densidad de la lesión va a ser mayor al hueso normal. Pero comencemos con las osteolíticas, y en las osteolíticas se dice lo que uno debe ver y describir el contorno de la lesión. Entonces, si el contorno es bien neto, se dice que la lesión tiene un patrón geográfico. Si el contorno es parcialmente visible o cuesta ya un poco delimitar la lesión, decimos que el contorno es moteado. Pero si el contorno es muy mal definido de la lesión con respecto al hueso normal, hablamos de un patrón permeativo. Veamos algunos ejemplos. Miren, radiografía de la cadera derecha de un nenito, digo nenito porque tiene cartílago de crecimiento acá o acá, y tenemos en el cuello femoral derecho una lesión osteolítica porque tiene menor densidad del hueso normal, pero que tiene límites bien netos y esclerosos, ¿está bien? Podemos decir además que tiene algunas trabéculas adentro. Pero esto es un quiste, una lesión geográfica, y está relacionada a lesiones benignas, en este caso un quiste óseo simple. Ahora veamos el patrón moteado. Bueno, radiografía de la muñeca y vemos una lesión osteolítica, otra vez tiene menor densidad que el hueso normal, pero cuando quiero delimitarla, la verdad que me cuesta un poco. Veo que se sigue por acá, pero el contorno no es tan nítido como veíamos anteriormente. Y este contorno lo llamamos moteado. Estos tumores, aunque son benignos, el tumor de célula gigante, son más agresivos localmente que este otro. ¿Por qué hablo de agresividad? Porque este
que tiene un límite neto escleroso es porque le dio tiempo al hueso, fue creciendo despacito y le dio tiempo al hueso como para que trate de delimitarlo creciendo hueso más denso alrededor. Este no, crece más rápido y no le da tiempo a formarle como una pseudocápsula, digamos. Y por último, el permeativo, que yo siempre digo que parece que lo agarraron las termitas, ¿no? Fíjense que hay una lesión osteolítica en el húmero izquierdo que compromete tanto el hueso esponjoso como las corticales óseas, pero la verdad, dónde empieza y dónde termina, sinceramente no sé. Da la sensación que alcanza la metáfisis superior, pero distalmente ven que no encuentra un límite definido. Y en este caso el patrón permeativo está asociado a tumores muy agresivos, a lesiones óseas muy agresivas, por ejemplo, el sarcoma de Ewing. Hay otros patrones, por ejemplo, si se fijan en esta radiografía de perfil del cráneo, van a ver múltiples lesiones osteolíticas, chiquititas, son pequeñas y se lo llama patrón apolillado, como si le hubieran comido las polillas, y es bastante clásico del mieloma múltiple, aunque puede ser también dado por metástasis, ¿no? O otros ejemplos, por ejemplo, acá esta radiografía donde hay una lesión osteolítica de límites netos, escleróticos, con patrón geográfico, pero que no es un quiste simple, sino que era un quiste óseo aneurismático. O veamos estas radiografías que tienen radiografías de pelvis en un paciente oncológico con un cáncer de riñón, y empezamos a encontrar agujeros que no deberían estar. Por ejemplo, esto que está acá, que se ve radiolúcido, en realidad es aire en el recto, ¿no? Pero si me fijo acá, fíjense, acá está la cabeza del fémur, pero acá está el hueso ilíaco y tiene un agujero acá, ¿no? Tiene una lesión osteolítica acá. Si me fijo del otro lado, acá hay otra, acá hay otra. Acá hay otra, a nivel de la espina ilíaca anteroinferior, del otro lado lo mismo. O acá en este paciente, si comparo los dos isquion, fíjense, el isquio izquierdo normal, el derecho tiene menor densidad, con lo cual hay una lesión osteolítica que compromete todo el isquion, la rama isquiopubiana, e inclusive se extiende al fondo del acetábulo. Comparen la densidad de un lado y del otro, en el caso de metástasis osteolíticas. También cuando encontramos una lesión focal ósea nos fijamos cómo es adentro, ¿no? Entonces, ¿por qué esto? Porque hay algunos tumores de origen cartilaginoso que tienen calcificaciones puntiformes o en palomitas de maíz, en pipoca, como este que está en la cabeza del peroné. Fíjense que tiene unas calcificaciones gruesas adentro, y nosotros hablamos de matriz condroide, y en este caso es un encondroma, un tumor benigno de origen cartilaginoso. O puede haber trabéculas enormes, fíjense acá, unas trabéculas gruesas, que no son las trabéculas normales que vimos al comienzo. Hay lesiones osteolíticas, hay trabéculas gruesas en un paciente que tiene displasia fibrosa. O alteración en el patrón de hueso normal, como puede ser la enfermedad de Paget. La enfermedad de Paget es una displasia ósea que provoca que te crezca la cabeza, porque se va poniendo muy grueso el diplo, y entonces se describía en la antigüedad que los pacientes iban cambiando el tamaño de sombrero y se iban poniendo cada vez más chuecos. ¿Por qué? Porque este hueso, por ejemplo acá el fémur, que uno lo ve con estas corticales gruesas y estas trabéculas gruesas, en realidad uno pensaría que es mucho más rígido, más resistente que el fémur normal con la estructura ósea normal. Sin embargo, no es así. Son huesos muy débiles que se incurvan, entonces el paciente se ponía chueco y le crecía la cabeza, ¿no? Enfermedad de Paget en la calota o acá en el fémur derecho. El otro extremo son las lesiones osteoblásticas. Hablamos de las osteolíticas cuando hay menor densidad ósea, lesiones osteoblásticas cuando hay incremento de la densidad en comparación con el hueso normal. Y a modo de ejemplo les muestro algunos. Por ejemplo, radiografía de cráneo frente. Acá se ve muy bien el seno frontal derecho, la órbita derecha, bueno, las cavidades paranasales, el septum, los cornetes. Y fíjense que en el seno frontal izquierdo hay una lesión ovalada que tiene alta densidad, tiene densidad de calcio, pero mayor que el resto de lo que estamos viendo de la calota o del seno frontal. Bueno, este es un tumor benigno que está dentro del seno y se llama osteoma. Hay otros tumores osteoblásticos que suelen doler. Por ejemplo, acá vemos en esta radiografía de la pierna, en la tibia, la cortical
lateral, y fíjense que hay una lesión osteoblástica, pero que adentro tiene un nido osteolítico. Bueno, este tipo de lesiones, que se llaman osteoma osteoide, suelen provocar dolor, que calman con aspirina, y que muchas veces hay que resecarlos por la impotencia funcional que provocan, y otras veces se curan solos. Pero así como hay lesiones benignas, como estas dos, hay lesiones malignas. Y tumores que nacen del hueso es el osteosarcoma. Y uno dice, qué difícil es verlo acá. Bueno, en realidad deberíamos ver la tibia con una densidad similar acá, a esta parte de acá. Fíjense que acá está muy aumentada la densidad, o comparen con el fémur distal. Pero además reconocemos que hay una masa acá de partes blandas con densidad de agua, o sea que tengo una lesión osteoblástica en la diáfisis, metáfisis y epífisis proximal de la tibia, con una masa de partes blandas. Bueno, en un joven, y sabemos que este tipo de tumores son muy agresivos y es una de las localizaciones más típicas. También hay lesiones tumorales metastásicas, por ejemplo, el cáncer de mama da lesiones metástasis osteoblásticas, como vemos en la pelvis o en los fémures, y en los varones, en los hombres, las metástasis del cáncer de próstata. En este corte coronal de tomografía, fíjense todas las lesiones blásticas del raquis lumbar, de los huesos ilíacos o de los fémures. Pero dijimos que hay lesiones que nacen de la cortical y crecen hacia afuera como si fueran cuernos. Y a eso le llamamos exostosis. Y les voy a mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, acá vemos que esta radiografía de rodilla de frente tiene acá una exostosis acá en el fémur, acá tiene otra, acá en la tibia, acá varias en el peroné. Bueno, la radiografía del perfil vemos lo mismo. O esta radiografía del fémur, acá una gran exostosis que compromete la diáfisis proximal del fémur. O acá en el húmero, fíjense cómo sale para afuera, así como una especie de cuerno. Bueno, esta exostosis en realidad son todos osteocondromas. Y cuando hay muchos, como en estos pacientes de acá, el del medio, que tiene acá en los fémures, en las tibias, en el peroné, en los dos lados, hay una enfermedad que se denomina enfermedad de Ollier. Y esta radiografía siempre las muestro porque me hace acordar a mi niñez. Cuando iba al colegio primario en Buenos Aires, hacía mucho frío en invierno, y mi madre nos compraba unas medias, que no recuerdo la marca, pero que tenían un elástico extremadamente terrible. Y acá en esta radiografía, que es antigua, vemos al paciente le dejaron las medias puestas. Este elástico era tan duro y tan, no sé cómo decirle, era durísimo, que cuando vos te sacabas la media, te quedaba todo el dibujo de la media en la piel marcada 2 o 3 horas hasta que se te iba. Pero por suerte eran bastante abrigadas. Hay cosas que tienen densidad de calcio y que podemos ver radiográficamente y que no son precisamente lesiones del hueso, ni son tampoco lesiones tumorales. Por ejemplo, acá tengo una radiografía de perfil del muslo y veo que por delante del fémur veo una calcificación. Bueno, en realidad lo que se calcificó acá, se osificó, es el músculo. Lo que se osificó acá es parte del músculo cuádriceps también, y a esto llamamos miositis osificante. O hay enfermedades como la dermatomiositis, esta radiografía de perfil de la rodilla, en un niño que tiene esta enfermedad sistémica y que puede provocar calcificaciones musculares y de partes blandas. O el hiperparatiroidismo, donde se deposita calcio en lugares inapropiados, por ejemplo acá en la bursa sinovial subacromial subdeltoidea. O calcificaciones como esta que vemos dentro de la cadera, parece que le formaron un collarcito al cuello, fíjense que está puesto casi como un collar, aunque hay otras acá, y esto es una condromatosis sinovial. Ok, pero además de ver la lesión osteolítica y osteoblástica, ubicarla, dónde está, en qué hueso, en qué parte del hueso, si es central, excéntrica, etcétera, cortical, tenemos que ver qué pasa con el periósteo. Recuerden que el periósteo nos va a alertar, o sea, de ahí se va a curar el hueso. En una fractura, recuerden que el callo óseo se empieza a formar por el periósteo, ¿no? Y los huesos crecen a través del periósteo, crecen de las metástasis y crecen
a través del periósteo. Así que el periósteo va a reaccionar ante cualquier noxa, digamos. Entonces, cuando se calcifica ese periósteo, lo voy a ver. Entonces se puede calcificar y verse lineal, se puede ver como catáfilas de cebollas, con múltiples hojas así, una al lado de la otra, o podemos ver que se interrumpe y se forma un ángulo con la cortical nativa del hueso, y eso se llama triángulo de Cotman, o puede romperse completamente y hacer la imagen de un sol naciente. Bueno, estas últimas dos tipos de patrones, el triángulo de Cotman y el sol naciente, están relacionados a lesiones muy agresivas, digamos que son patrones de lesiones malignas. Este puede encontrarse en lesiones benignas o malignas, y cuando la reacción perióstica es laminar, es de lesiones benignas. Veamos algunos ejemplos. Miren, radiografía de perfil de la rodilla en un paciente operado, acá en la tuberosidad tibial anterior, y vemos por delante de la cortical anterior de la tibia, acá una reacción perióstica laminar. Claro, está reparando lo que le estuvo haciendo el cirujano aquí, y entonces la reacción perióstica es laminar, es una lesión benigna. Sin embargo, fíjense acá, ¿no? Radiografía del codo de frente de un niño que tiene alterada la estructura ósea de la metáfisis y parte del epífisis, pero si se fijan por fuera de la cortical, hay una serie de líneas, una al lado de otra, y esto es la famosa catáfila de cebolla, como múltiples membranitas en un nenito que tenía una osteomielitis de la metáfisis distal del húmero. Pero miren este, ¿no? Que habíamos visto hace un ratito, de un osteosarcoma osteoblástico. Y ahora repasamos el periósteo, y fíjense que acá se ve que está el periósteo calcificado y se forma el famoso triángulo de Cotman. Pero si me fijo la cortical lateral, fíjense que acá el periósteo tiene forma de rayos, de sol naciente. Bueno, otro signo más, además de la masa de partes blandas y el cuadro clínico del paciente, que me indica que esto es una lesión maligna, ¿no? De comportamiento maligno. Pero además de las lesiones que pueden destruir el hueso o pueden hacer que el hueso esté más denso, lo clásico y lo de todos los días son las fracturas, ¿no? ¿Y qué es la fractura? Es una solución de continuidad del hueso cortical y esponjoso. Quiero preguntarles cómo vamos hasta ahora. Bien, Doc. Bien, Doc. Bien, Doc. ¿Bien? Doc, que dijo el de piel de cebolla también es benigno. No, lo podemos ver en lesiones benignas y malignas. Te mostré un ejemplo de una osteomielitis, ¿está bien? Pero lo podemos ver, por ejemplo, en un sarcoma de Ewing, así que no, es como que puede ser de las dos cosas. Si es laminar, o sea, solo una línea, esa siempre benigna. Si es triángulo de Cotman o sol naciente, esas son malignas. Y la de catáfilas de cebolla, esa puede ser de una o de otra, por lo cual el cuadro clínico va a ser diferente en el paciente, ¿no? ¿Está bien? No sé si te expliqué bien. Sí, gracias. Ok. Veamos un poco de las fracturas. Bueno, dijimos que es la solución de continuidad del hueso cortical y esponjoso. Y uno las fracturas las puede tipificar según el trayecto del trazo de fractura, ¿no? Si es transversa, oblicua, espiroidea, si de un segmento, si está alineada, angulada, cabalgada, conminuta, vamos a ver. Si está expuesto, o sea, si perforó la piel y el pedazo de hueso salió para afuera, o patológica cuando se fractura un hueso previamente enfermo. O sea, por ejemplo, tengo una lesión osteolítica en un hueso y me fracturo justo ahí, claro, porque es un hueso débil, entonces le va a resultar mucho más fácil romperse en ese lugar, ¿está bien? Y a eso lo llamamos, cuando se establece en un hueso enfermo en el lugar donde se fractura, a eso lo llamamos fractura patológica. Pero veamos algunos ejemplos. Miren, este es el guapo que anda por la vida y que se enoja, ¿viste? Se enoja, y entonces como está enojado, ¿qué hace? Le pega una piña a la pared, con el puño cerrado, y bueno, ¿qué hace? Se fractura, digamos, acá el quinto metatarsiano, ¿no? Porque le pega con el nudillo a la pared. Y es guapo, es guapo. Por suerte se la da con la pared, está fantástico, digamos. Después queda ahí, ¿viste? Agarrándose la manito,
y si le acabó el agua pesa. Pero hay, digamos, como dijimos al comienzo, fracturas un poco más complejas. Por ejemplo, fíjense que el anillo pelviano se rompe y se rompe en varios lugares, ¿no? La ilíaca esta está distinta a la del otro lado en un corte axial de tomografía computada, el sacro en el medio, hueso ilíaco de un lado y del otro. Claro, está asimétrico porque tengo una fractura acá que compromete el alerón sacro derecho. Y este tipo de fracturas, y sobre todo cuando tengo que ver el anillo, las estudio muy bien con reconstrucción 3D en tomografía, ¿no? La fractura del sacro, veo fractura de la rama iliopubiana izquierda, iliopubiana derecha, isquiopubiana, bueno. Pero hay algún tipo de fracturas que no se ven bien, ni radiográficamente ni en tomografía, que son las fracturas por insuficiencia ósea o por estrés. Estas fracturas radiográficamente no se llegan a ver, pero el paciente tiene dolor. Y esto que ven acá es una resonancia, un corte colonal de la rodilla. Vemos el fémur arriba, la tibia abajo, y ahí está la superficie articular, el platillo tibial interno, y por debajo, en el hueso subcondral, vemos una liñita acá negra rodeada de edema. Bueno, esto es una fractura por estrés. Y estas las que vemos, recuerdo siempre, hace 2 o 3 años atrás, vino una chiquita de 18 años a hacerse resonancia de ambas rodillas. Era creo que el mes de noviembre o principios de diciembre. Bueno, venía rengueando la pibita. Entonces veo la resonancia y tenía fractura de estrés en ambas tibias. Entonces, cuando sale el estudio, le digo al técnico, quiero hablar con el paciente, que no veo a todos los pacientes yo, sino a algunos en particular que necesito hablar o preguntar cosas clínicas de su cuadro clínico. Y entonces le pregunto qué había estado haciendo los días previos. Bueno, ella tenía su fiesta de egresado, su fiesta, ¿cómo le llaman a la fiesta, al baile? No, la fiesta de egresado. La recepción. La recepción. Bueno, suponete tenía recepción dentro de una semana y ella decía que estaba un poquitito excedida de peso. Entonces no tuvo mejor idea, se puso en contacto con sus compañeras del quinto, sexto año, y dijo, vamos a salir a caminar y a correr para bajar kilos, para que el vestido nos quede impecable y seamos unas diosas en la recepción. Bueno, en su vida jugó ni a la bolita, y se fue a correr 3 kilómetros. Fractura de estrés bilateral de tibia, con lo cual, pobre, la recepción la debe haber pasado bastante mal. Veamos algunos ejemplos de fracturas. Por ejemplo, en cuanto a la dirección de los trayectos. Frente y perfil, de pierna distal, fíjense que acá se ve un pedazo de la fractura, acá otro, y en el perfil la parte del medio. ¿Por qué? Porque es espiroidea, va siguiendo así un trayecto espiroideo. O fracturas transversas, acá de radio y cúbito, que están anguladas, ¿no? Se anguló. Cuando hay más de 2 fragmentos, o sea, 1 o 2, pero tengo más, 3, hablamos de fracturas conminutas, de radio y cúbito. Cuando se montan, hablamos de fracturas cabalgadas. Cuando se introduce el pedazo del hueso sobre el otro, de la fractura, hablamos de fracturas impactadas, acá del cuello femoral, perdón, del cuello humeral. Y como les mencionaba recién, cuando la fractura nace, o sea, asienta en un hueso previamente patológico, o sea, acá hay una lesión osteolítica, hablamos de fracturas patológicas, y estas se ven mucho en pacientes que tienen metástasis pobre, como este señor, y que un golpe mínimo, un esfuerzo mínimo, fractura el hueso, ¿está bien? Porque es un hueso débil. Pero las fracturas se curan, ¿no? El traumatólogo te enyesa o a veces hay que corregirlas quirúrgicamente, pero bueno, digamos que es una fractura que no requiere cirugía, te van a enyesar 40 días, se va a formar el callo óseo, y fíjense acá qué lindo se ve el callo óseo, ¿no? ¿Qué es el callo óseo? El callo óseo es la reacción perióstica laminar que habíamos mencionado hace un comienzo. Ven que son lesiones benignas, y con lo cual la reacción perióstica es bien laminar como vemos acá en esta tibia, ¿no? Pero a veces, lamentablemente, no se forma el callo óseo. Y entonces el hueso crea una nueva articulación, como en este fémur. Fíjense cómo se ha desviado la rodilla en varo. Y porque lo que se forma acá esto es un corte de tomografía computada acá, en este lugar, de la diáfisis femoral, y se forma una neoarticulación.
Y esto se llama pseudoartrosis. Generalmente es la complicación de algo, ¿no? Por lo general un hueso sano hace ese callo óseo y se cura. Los nenes, que su esqueleto es inmaduro porque no terminó de crecer, tienen algunas fracturas en particular. Por ejemplo, una que se llama entallo verde. Bueno, si uno agarra una rama verde de un árbol y la rompe, va a ver que queda unida por la parte de abajo, se rompe como, digamos, una sola cortical. Y bueno, esto es lo que estamos viendo aquí, fíjense acá el cúbito, esta cortical bien, la cortical anterior, ahí vemos la fractura. Otras que se llaman entorus, y esto es como que, hagamos de cuenta que esto es un cañito, y yo lo comprimo de los dos extremos, de un extremo del otro, como si fuera un sorbete, digamos, y entonces se va a arrugar. Vieron que hay sorbetes que están una parte arrugadita para que uno lo pueda doblar y para que pueda tomar mejor la bebida. Bueno, y acá vemos un ejemplo de radiografía de la muñeca, y vemos acá cómo se arrugó las corticales para un lado y el otro. ¿Está bien? Fracturas tipo torus, pero además los chicos tienen cartílago de crecimiento, ¿no? Con lo cual se puede fracturar justo ahí en el cartílago, pero qué barbaridad. Y esto se llama epifisiolisis, ahí tuvo una clasificación de Salter-Harris, pero veamos ejemplos. Acá, por ejemplo, radiografía de perfil de la muñeca, este es el radio, y fíjense que el núcleo de osificación epifisario está desplazado hacia atrás, ¿no? Este borde debería coincidir con este borde de acá, porque se fracturó justo en el cartílago de crecimiento, o acá en la radiografía de la cadera, vemos cómo hay una fractura y queda la cabeza por un lado y el cuello y el resto de la diáfisis por otro, se desplaza, y esto se llama epifisiolisis. Esta radiografía es de la hija de uno de mis técnicos, y me dijo la nena, Paula, me acuerdo el nombre, era inquietísima, era un demonio imparable, y se cayó, y empezó ahí que le dolía el codo. Bueno, la llevaron a hacer una radiografía, dice, no, no tiene nada, no tiene nada. Entonces me dice, doctor, ¿me puede ver la radiografía de Paula? Bueno, dice, se queja de dolor en el codo. Y ahí me cuenta que se había caído todo. Bueno, hay que prestar mucha atención. Fíjense que es una radiografía donde como que los huesos no se terminaron de formar. Parece, claro, es una nenita de 2 años. Pero si presto atención voy a ver el húmero distal. Y fíjense que sigo el contorno, que es bien liso, lineal, bien, 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 todo bien, todo bien. Fíjense que acá tengo como una cascarita de huevo que se ha desprendido del resto del húmero distal, justo en la metáfisis. Bueno, ¿qué es esto? Esto es una epifisiolisis, es una fractura del cartílago de crecimiento. Y hablando de las articulaciones, bueno, se pueden luxar o se pueden subluxar. Tiene que haber congruencia articular. Acá hice un esquema de la cabeza humeral con la cavidad glenoidea, así se ve en una radiografía normal, pero hay gente que se luxa el hombro, fíjense acá cómo se luxó, ¿no? La cabeza del húmero se fue para abajo, no hay ningún tipo de congruencia entre esto y esto, ¿no? O se puede subluxar, si hay desplazamiento parcial, como vemos acá, esto es un corte axial de resonancia, acá está la cabeza del húmero, la cavidad glenoide y todos los músculos de la cintura escapular, y fíjense acá abajo cómo se fue para atrás una luxación posterior y se impactó la cabeza en el margen posterior de la cavidad glenoidea. Bueno, hay algunas cosas gravísimas, ¿no? Por ejemplo, fracturas supracondilias desplazadas, esto es radiografía de frente y perfil del codo, luxaciones de codo, miren cómo, terrible, ¿no? Terrible debe ser esto. Por suerte nunca sufrí esto. Luxaciones de rodilla, luxaciones de cadera. O sea, cualquier articulación. Pero vamos a ir un poco a otras estructuras internas o que no podemos ver bien radiográficamente. Por ejemplo, las lesiones de menisco. Esta ya la mostramos. Cuerno anterior de menisco interno, cuerno posterior, y vemos que hay una línea acá gris que lo cruza, y esto es una rotura meniscal. Pero puede haber lesiones que comprometan el cartílago,
se hacen necrosis del cartílago y del hueso subcondral y se llaman osteocondritis disecante. Estos fragmentos se pueden desprender y quedar sueltos dentro de la articulación, pero podemos evaluar, como dijimos, tendones, ligamentos, por ejemplo acá en un corte coronal del hombro, la cabeza del húmero, acá la articulación acromoclavicular. Este es el músculo supraespinoso, su tendón, y acá esta área hiperintensa blanca es un desgarro del tendón del músculo supraespinoso. Y acá, para que puedan comparar, dos cortes sagitales de rodilla, donde podemos ver el ligamento cruzado anterior perfectamente normal, y acá, como vemos, un ligamento cruzado anterior roto. O lesiones con necrosis ósea, por ejemplo en esta resonancia en corte coronal de las caderas, y vemos estas imágenes geográficas subcondrales, de los dos lados, pero que vemos que del lado izquierdo además hay colapso de la superficie articular en el caso de osteonecrosis de cabezas femorales. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Yo hablo y no paro nunca. Sí, bien, doctor. Bueno, por suerte no es tan frecuente la osteomelitis, pero lamentablemente vemos, y a veces son cosas muy graves, hay pacientes que se ponen sépticos. Se las clasifica según el tiempo de evolución, en agudas o crónicas, según cómo llegó el bichito ahí, si por vía hematógena o por, digamos, heridas penetrantes. El germen más común, el de todos, es el estafilococo, y los lugares donde va a sentar la osteomelitis generalmente son en la metáfisis de los huesos largos y puede haber también compromiso de vértebras lumbares. En realidad, ¿cuál es el mejor estudio para el diagnóstico? Bueno, uno de los más precoces que nos muestran ese foco de osteomelitis es la medicina nuclear. El centellograma óseo, donde se hace un pool vascular que va a mostrar la hiperemia del lugar, y después, cuando vemos cómo capta la actividad osteoblástica, vamos a ver que acá la metáfisis de esta tibia tiene muchísima mayor captación que la normal, y entonces uno con el cuadro clínico del paciente dice, bueno, acá está el foco de osteomelitis. ¿Por qué? Porque la radiografía tarda mucho, la radiografía puede tardar 3 semanas en mostrar algún cambio. Entonces, los cambios radiográficos son tardíos. Fíjense que en este nenito se ve acá una lesión osteolítica, se ve que hay alteración de las corticales óseas y algo de reacción perióstica, que es aguda, pero en realidad ya lleva por lo menos 3-4 semanas, ¿no? Para que la pueda ver. Subagudo crónica, esto ya lo vimos, con la reacción perióstica en láminas, en catáfilas de cebolla, pero muchas veces estudiamos estos pacientes con resonancia magnética, porque la resonancia magnética nos muestra bien el edema óseo en la osteomelitis, ¿no? Y las colecciones líquidas periósticas. Por ejemplo, acá es una resonancia sagital del muslo, este es el fémur, la diáfisis del fémur. Todo esto blanco que ven acá es un absceso perióstico de un nenito que tenía una osteomelitis en la metáfisis distal del fémur. Por supuesto que cuando hay osteomelitis crónicas, como en este caso del fémur, es un corte coronal, acá está la cabeza, la diáfisis, fíjense la distorsión que tiene todas las corticales, con un absceso intraóseo, en un paciente ya operado muchas veces, porque por eso hay pequeños remanentes metálicos allí. Pero como les decía, también puede comprometer la columna, ¿no? Y acá un bicho que puede comprometerle y provoca gran destrucción es la tuberculosis. Y cuando compromete la columna se llama enfermedad de Pott. Y fíjense la destrucción de las vértebras, ¿no? Resonancia sagital del raquis lumbosacro, la quinta vértebra lumbar desaparecida casi, la primera y segunda sacra también, y todo un gran absceso perivertebral que se va para adelante y que también ocupa el conducto espinal lumbosacro. Pero así como vimos lesiones focales, infecciosas, tumorales, puede que la densidad del esqueleto, completamente toda la densidad, esté disminuida o que esté disminuida en algún sector en particular. A ver si me entienden el razonamiento. Si yo agarro a cualquiera de ustedes y les fijo un brazo, ¿no? Se los pongo contra el cuerpo así, con un cabestrillo, se los dejo ahí fijo, no lo pueden mover, le hago una primera radiografía antes de ponerle la fijación.
y le hago una nueva radiografía a los 30 días, le puedo asegurar que la densidad de ese hueso disminuye. ¿Por qué? Porque el hueso está formándose todo el tiempo. Entonces, si no lo uso, va a perder densidad, va a perder calcio, ¿está bien? Y eso se llama osteopenia por desuso, ¿está bien? Lo que no uso en el esqueleto se va a poner osteopénico. Pero hay causas de osteopenia difusas, ¿no? Y esta está la osteoporosis, que vemos muy común en mujeres posmenopáusicas, el raquitismo y osteomalacia, el hiperparatiroidismo, la enfermedad o síndrome de Cushing, y causas oncológicas, como vimos hace un rato, las mielomas y metástasis. Dijimos al comienzo que el estudio de elección para evaluar la osteoporosis es la densitometría ósea, porque además me da un valor de riesgo relativo en cuanto a la posibilidad de tener una fractura de cadera, tan temida, digamos, en la tercera edad. Pero radiográficamente se puede ver, bueno, recuerden que necesitamos perder mucho calcio para verlo radiográficamente. Tanto es así que se dice que tenemos que perder el 30% de la masa cálcica para verlo radiográficamente. ¿Y cómo lo vamos a ver? Bueno, con corticales muy finitas y todo el esqueleto mucho más transparente de lo normal. En esta radiografía de perfil de Rakis, que además tiene, si se fijan, algunas vértebras que empiezan a tener forma bicóncava. Bicóncava porque, claro, se ponen muy débiles y se empiezan a colapsar. Es muy común estas vértebras en pescado, le dicen algunos. ¿Ves cómo se deforman? En vez de ser rectángulos, ¿ves? Se deprimen las placas terminales de arriba y de abajo y tienen esta forma bicóncava, como las del pescado. Esta radiografía de la muñeca de un nenito que tenía raquitismo por insuficiencia renal, era secundario a falla renal crónica. Bueno, lo que se ve es el ensanchamiento del cartílago de crecimiento y la regularidad de los márgenes, o pacientes que tienen hiperparatiroidismo, donde lo clásico es que haya una reabsorción de las prolongaciones unguiales de las falanges distales, además de la reabsorción de las corticales óseas en las falanges. O todo lo contrario, que el esqueleto esté mucho más denso de lo normal. En vez de tener menor densidad, tiene mucho más densidad y esto se llama osteoesclerosis. Y mencionamos algunas causas, por ejemplo, la enfermedad de Paget. Pero hay otras, por ejemplo, la intoxicación por flúor, y eso se llama fluorosis. Hay una displasia ósea que se llama osteopetrosis, y también las metástasis. Bueno, acá tienen enfermedad de Paget del fémur, esto ya lo vimos, una radiografía de perfil de la columna donde las vértebras se las ve extremadamente blancas en un paciente con una fluorosis, intoxicación por flúor. Este nenito, fíjense que tiene pelvis, fémures, tibias, todo el esqueleto es terriblemente denso en una osteopetrosis. Y esta, que ya vimos, esta tomografía con las metástasis osteoblásticas en el caso del cáncer de próstata, pero también se ve en otros tumores. Una enfermedad muy común que vamos a padecer muchos de nosotros es la artrosis. ¿Y qué es la artrosis? Una enfermedad degenerativa. ¿Y cómo la voy a ver radiográficamente? Siempre lo mismo, en todas las articulaciones sinoviales la voy a ver exactamente igual. ¿Qué es lo que voy a ver? Disminución de la interlínea articular como en esta rodilla, ¿no? Puede haber esclerosis en los márgenes y giodas subcondrales, o sea, quistes subcondrales como vemos acá en la cadera, ¿no? Estas zonas líticas. Osteofitos marginales, estas excrescencias en los márgenes, acá, o acá, o acá, o acá, o aquí. Y además va a estar desalineada, fíjense que está chueco el paciente. Esto se llama genubaro. Cuando la pierna y el pie se va para adentro es genubaro. ¿Está bien? Cuando la pierna y el pie se va para afuera se llama genuvalgo, como las patas del catre, digamos, ¿no? Pata de catre que le dicen algunos. ¿Está bien? Pero la artrosis puede darse, por supuesto, sobre todo en articulaciones que soportan peso, como las rodillas o la cadera. Fíjense acá cómo ha disminuido la interlínea articular, los osteofitos que tiene acá en el acetábulo, las giodas subcondrales, pero o articulaciones que se usan mucho. Por ejemplo, la trapecio metacarpiana,
que usamos muchísimo y provoca un proceso de artrosis, como vemos en esta radiografía de mano y muñeca. También podemos valorar las prótesis, todos los materiales protésicos, reemplazos completos de rodilla, de caderas, con clavos endomedulares para la corrección de fracturas, o esta otra, y sus complicaciones, ¿no? Por ejemplo, acá, esta radiografía ya vimos, que es un reemplazo total de la cadera derecha, pero que se luxó, lamentablemente se luxó. A veces se puede reposicionar, otras veces se rompe, y lamentablemente hay que volver a reemplazar por una nueva. Nos queda muy poco, entre ellos las artritis, y hay básicamente dos tipos, que se diferencia la artritis seropositiva, que es la artritis reumatoidea, y las seronegativas. ¿Qué son estas enfermedades inflamatorias sistémicas que hacen poliartritis? Generalmente se dan en mujeres jóvenes que tienen rigidez matinal en las articulaciones con dolor, se les van a inflamar, es muy común de las manos, de las rodillas, caderas, puede comprometer los pies, los hombros. Y ahí tiene un ejemplo típico, cómo están hinchados los nudillos de esta joven. ¿No? ¿Y qué vamos a ver radiográficamente? Bueno, vamos a ver el aumento de la densidad de las partes blandas alrededor de las articulaciones interfalángicas y las erosiones marginales, justarticulares típicas, porque se forma una hipertrofia de la sinovial. Eso es un panus que va a erosionar el hueso vecino y el cartílago. Por supuesto que en etapas crónicas hay gran destrucción articular y fíjense cómo se han luxado todas las articulaciones metacarpofalángicas de la mano y esta desviación de los dedos en sentido medial. Y dentro de la seronegativa son varias enfermedades, la más conocida de todas es la espondilitis anquilopoyética o anquilosante, y habrán visto en la calle caminar a gente que tiene que andan muy agachados, digamos, casi con la espalda totalmente curva y rígida, con un bastón andan para mantener el equilibrio, y radiográficamente, acá en la radiografía de perfil del raquis dorsal, vemos cómo se calcifican todos los ligamentos, ¿no? Ligamento vertebral común anterior, bueno, acá el ligamento vertebral común posterior no se lo ve bien, pero se calcifican todos, los ligamentos amarillos, interespinosos, y se crea una imagen como de caña de bambú. Son columnas muy rígidas, por eso que el paciente está con una cifosis e inclinado, son columnas muy rígidas y que cualquier traumatismo puede provocar fracturas muy serias. Este tipo de lesiones comprometen además clásicamente las articulaciones sacroiliacas y las artritis. Los signos de artritis que veíamos acá los vamos a hallar en las articulaciones sacroiliacas, cosas que en la artritis reumatoidea no se ve. Otras lesiones articulares para mencionar, bueno, lesiones propias de la cadera, acá tienen una radiografía de la cadera normal. Hay nenitos que nacen con displasia en el desarrollo de la cadera. Si ustedes comparan esta cadera derecha con la izquierda, van a ver que el núcleo de osificación cefálico del fémur derecho tiene este tamaño en el lado derecho normal y del lado izquierdo es mucho más pequeñito. Pero además, si sigo una línea que está dada por el borde inferior del agujero obturatriz y el cuello femoral, hay cierta congruencia del lado derecho, y del lado izquierdo, si lo sigo así, van a ver que hay como un escalón para poder seguir la curva normal que veo del otro lado. Bueno, puede haber alteraciones en los ángulos cérvico-diafisarios del fémur, y esto se llama coxavara, o al revés, coxavalga, con luxación bilateral de las caderas. Puede haber necrosis de la cabeza femoral, y esto es la enfermedad de Perthes en los niños, y por supuesto otras cosas relativamente comunes como son los pies planos, ¿no? Siempre que quiera sacar ejes, lo que tengo que hacer es hacer las radiografías en paciente en bipedestación, ¿no? Así que siempre que quiera ver ejes necesito eso. Estoy medio retrasado, así que ¿tienen alguna pregunta y me esperan 5 minutos para terminar o no van a poder? Sí, Sí, Doc, no hay problema. No hay problema. Bueno, disculpen. Bueno, de la columna vertebral, bueno, ustedes conocen la cantidad de vértebras que hay cada segmento, que tenemos curvas fisiológicas, lordosis cervical, cifosis dorsal, lordosis lumbar, esto es lo normal,
Cuando vemos de frente la radiografía de este espinograma, vemos que no tiene curvas. Básicamente, espinogramas de frente y de perfil, usamos la resonancia magnética en algunas circunstancias, la tomografía para evaluar un poco la estructura ósea en algunas malformaciones muy complejas. Pero hay variantes, ¿no? Por ejemplo, les muestro esta, la quinta vértebra lumbar, que tiene una megaposis transversa muy grande y articulada con el sacro, ¿no? Son variantes anatómicas. Bueno, las dos primeras vértebras, recuerden que las debemos evaluar en todo paciente que tiene un traumatismo craneano severo, porque se pueden fracturar, sobre todo cuando son lesiones de alta energía. Y hay que tener cuidado en la radiografía en los pibitos, porque una radiografía de perfil uno sigue siempre las líneas, ¿no? El borde posterior de los cuerpos y la base de las espinosas, pero como son tan laxos los pibitos, pueden provocar que a veces haya como una especie de pseudoluxación, porque tienen laxitud articular. Así que ojo con eso. Podemos nacer con malformaciones, por ejemplo, fíjense esta radiografía de perfil de la columna cervical, donde hay dos vértebras fusionadas, ¿no? No se segmentaron. O este nenito que nació con un mielomeningocele, y vemos acá los arcos posteriores de varias vértebras lumbares, pero acá a partir de la cuarta, quinta vértebra lumbar y el sacro, todo el arco posterior abierto en una disrafia por un mielomeningocele. O múltiples malformaciones, por ejemplo acá hemivértebras, ¿está bien? Vértebras fusionadas la mitad con la vértebra de abajo, múltiples hemivértebras, malformaciones congénitas. Estas pueden ser causa de escoliosis, como vemos en este nenito de acá abajo, que tiene una escoliosis, pero múltiples malformaciones vertebrales y costales. Fíjense cómo están fusionadas las costillas acá abajo, o acá, o allí. Y es una causa de escoliosis congénita, ¿no? Pero hay escoliosis idiopática, que es la más común de todas. ¿Y cómo hablamos de escoliosis? Bueno, escoliosis cuando hay curva más rotación de cuerpos vertebrales. Y acá tenemos, y decimos, escoliosis dorsal de convexidad derecha y lumbar de convexidad izquierda. Los traumatólogos miran la radiografía al revés, fíjense que la punta del corazón está hacia la derecha, porque es como que miran el paciente desde atrás, ¿está bien? Y con eso sacan una serie de ángulos para ver si requiere tratamiento quirúrgico y la progresión o no de la enfermedad. Las vértebras se fracturan y lo que nos interesa más que nada, además de hacer el diagnóstico y tratar el dolor, es ver si no lesionan otras cosas, ¿no? Por ejemplo, acá fracturas de C2, segunda vértebra cervical, y fíjense cómo comprime la médula espinal, y para ver la médula necesito hacer resonancia magnética. O acá esta fractura de cuarta vértebra lumbar, cómo reduce el calibre del conducto espinal y comprime las raíces de la cola de caballo. Radiográficamente, bueno, las fracturas se ven muy bien cuando uno compara con la vértebra de arriba y de abajo, vemos como esta se ha aplastado, ¿no? Fue un colapso vertebral. Pero pueden desplazarse, fracturas, luxaciones, como vemos aquí, o acá cuando comprometen la columna cervical y dorsal, pueden seccionar la médula espinal, como este pobre señor, que estudié hace muchos años, y que tenía una sección completa de la médula espinal. Este pobre hombre quedó con una paraplejía y vejiga neurogénica. Las hernias de disco, que es una causa frecuente de lumbociatalgia, y veamos algunos ejemplos, las estudiamos con resonancia magnética, son registros sagitales T2, vuelvo a reiterar, los discos se empiezan a poner oscuros porque pierden agua, estos son registros T2, el agua del líquido cefalorraquídeo se ve blanca, y fíjense cómo acá el material discal sale para afuera, ¿no? Sale, se mete en el conducto espinal, y en los cortes axiales vemos cómo comprimen las raíces que están alrededor. La artrosis de la columna se llama espondilosis, y vamos a ver esto clásico, que son los picos del oro, los osteofitos, ¿está bien? Los picos del oro, los osteofitos. Sin embargo, cuando se ponen verticales, es la calcificación del ligamento vertebral común anterior, y estos son sindesmofitos, como vemos acá en la resonancia magnética del ligamento vertebral común anterior. También se puede desplazar una vértebra sobre la otra, y a esto le llamamos espondilolistesis. Y vemos acá en la radiografía del raquis lumbar cómo esta vértebra se fue para adelante en relación a la vértebra de abajo. ¿Está bien? O en esta resonancia magnética, fíjense como que
parece que se cayó el raquis lumbar superior sobre el sacro. Perdón, el raquis lumbar en relación al sacro. La causa más frecuente es la espondilolisis. ¿Qué es esto? Una fractura del istmo, del istmo de las vértebras en ambos lados. Y para hacer el diagnóstico desde el punto de vista radiográfico, se hacen radiografías oblicuas del raquis lumbar. Esta del medio es una radiografía oblicua, y nos va a quedar dibujado un animalito, un perrito. Entonces voy a poder ver el cuerpito del perro, ¿está bien? El cuellito del perro, el hocico, acá arriba la orejita, ¿está bien? Bueno, y así puedo seguir. Lo que me interesa del perro es ver el istmo, que es el cuello del perro. Si el perro, como este que es normal, o este de acá arriba es normal, el perrito acá arriba es normal, acá veo bien los ojitos. Bueno, fíjense en la radiografía de la derecha, que en el cuello no se lo ve normal, sino que hay una línea radiolúcida. Se dice que el perro tiene collar y eso es una fractura en el istmo, y eso hace que la vértebra se desplace para adelante. Bueno, también hay procesos infecciosos en la columna que se llaman espondilodicitis, no me voy a detener en esto, y lesiones tumorales, que hay muchas y que estudiamos con todos los métodos. Recuerden que cuando requiero evaluar el contenido del conducto, el mejor método de todos es la resonancia, porque me permite ver la médula espinal y las raíces de la cola de caballo, cosa que con la tomografía, la radiografía y la ecografía no lo puedo hacer. La ecografía la puedo usar en los bebitos, en los recién nacidos, pero después ya, a partir del año, ya no se ve nada. Bueno, les pido disculpas por la extenso del encuentro. No sé si tienen alguna pregunta para hacerme. No suelo pasarme, pero bueno, hoy me pasa. Perdón. ¿Tienen alguna consulta para hacer? Bueno, si no tienen, espero que puedan... ¿Cómo? Se entendió bien, Doc. Bueno, sí es un poco extenso, van a tener que leer, digamos, ¿no? Y después es importante básicamente conocer qué métodos, cuándo pedir uno, otro. No le pidan peras al olmo, digamos, porque si piden una radiografía y quieren ver una lesión de menisco, no la van a ver jamás en la vida. ¿Está bien? Cosas así básicas, que espero que puedan haber podido comprender la utilidad de cada uno de ellos, digamos. Bueno, si no hay preguntas, les deseo un excelente fin de semana y que la pasen lindo. Gracias, Doc, igualmente. Gracias, Doc, igualmente.